Bendiciones para todos, saludos, Dios me los bendiga. Empecemos aquí en Hechos 16, 6 al 10. Hay un pasaje bíblico muy hermoso aquí. Uno de los pasajes que a través de los años que más me... Pasando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén. Qué pasaje tan hermoso, es decir, que Pablo juntamente con sus compañeros tenían el deseo de predicar la palabra. Pero es interesante porque Dios no les dio, o Dios no les dijo dónde predicar, sino que le dijo al principio donde no era. O sea, es decir, que cuando ellos van para Asia, en camino Dios les dice: no es Asia. Después van para Bitinia y el Espíritu Santo dice: no es Bitinia. ¿Okay? Y después, al seguir buscando a Dios, eso es algo sumamente importante, necesitamos una búsqueda de Dios. Amén. Una búsqueda de Dios. Nosotros alineamos lo que queremos con lo que Dios quiere y seguimos buscando aun cuando no sabemos. Y si seguimos buscando, Dios abrirá la puerta. Entonces, en el primer versículo, lo que viene siendo el versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Okay? Y lo que quiero decir con eso es que no todo lo bueno es lo correcto en este momento. Si nosotros analizamos el pasaje, el apóstol Pablo dice: vamos para Asia. Ya van en rumbo a Asia y el Espíritu Santo dice que no es. Pero es interesante porque para mí Asia sí era el sitio, pero no en ese momento. Es decir, que si adelantamos 3 capítulos al capítulo 19 de Hechos, que viene siendo de 2 a 4 años después, la Biblia dice que cuando Pablo estaba en Éfeso, él tenía un salón donde él enseñaba la palabra de Dios todos los días. Y dice la Biblia ahí en Hechos 19, 9 al 10, que todos de Asia, judíos y griegos, escucharon la palabra de Dios. Entonces Dios lo llamó para evangelizar a Asia Menor. Pero en este instante él suponía que era, y sí era, pero no era el momento. Y después, a través de una forma no normal para el apóstol Pablo, porque él siempre llegaba a las iglesias, a los templos, predicaba la palabra, pero aquí, por un desánimo que tuvo, porque la gente comenzó a hablar mal de él, de los discípulos, él llevó a esa gente para un salón, comenzó a enseñar la palabra de Dios. Cualquier que quería podía ir a escuchar. Mucha gente fue, mucha gente se convirtió de tal forma que todos
de Asia, dice la palabra, escucharon la palabra de Dios. Amén. Es sumamente importante este aspecto. ¿Cuál es el aspecto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el concepto? El concepto es que la palabra de Dios en el libro de Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos enseñará las cosas que habrán de venir. Cuando el Espíritu Santo nos enseña las cosas que habrán de venir, no significa que necesariamente para hoy mismo, a veces es para el futuro, para que hoy mismo podamos prepararnos espiritualmente para que cuando llegue el día estemos nosotros preparados. Es un concepto muy, pero muy importante. O sea, en mi corazón, oyen lo que voy a decir, a ver si lo puedo decir como es. Yo necesito tomar los pasos hoy para que mañana cuando la puerta se me abra yo pueda pasar por esa puerta. O sea, es decir lo siguiente, no sé si van a comprender lo que voy a decir, pero el apóstol Pablo dice que el mundo se entrena y se cuida de lo que come físicamente, entrenan para un trofeo físico. Y después él dice, de la misma forma, el creyente tiene que prepararse espiritualmente. Amén. O sea, siempre lo que siento que tan importante es, Dios tiene su parte, pero yo tengo mi parte. Y si yo no hago mi parte, si el Espíritu Santo me muestra las cosas que habrán de venir y yo no hago nada para prepararme, para dar los pasos hoy, cuando ese día llegue no estaré preparado. Amén. Y no es como de condenación, como que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero les quiero animar para que todos nosotros podamos entender la magnitud de la grandeza del llamado de Dios y que solo tenemos una sola oportunidad en esta vida. Y tenemos que como que disciplinarnos, tenemos que vivir una vida disciplinada para que podamos hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que muchos son llamados pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque muchos no califican. La Biblia habla de que un neófito, eso significa uno nuevo, uno que no ha avanzado, no puede predicar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no está preparado. O sea, es decir, tú y yo, Dios nos acepta, Dios nos justifica. Yo soy justificado por la sangre de Cristo. Cristo me ha justificado, pero a la vez, además de la justificación, lo que hace Dios, hay algo que tú y yo tenemos que hacer si deseamos cumplir con el destino de Dios para nuestras vidas. Amén. Muy importante. Entonces, como Dios le dijo a José, va a haber 7 años de plenitud y 7 años de escasez. El Espíritu Santo estaba mostrando a Faraón las cosas que habrán de venir. Amén. Lo mismo con nosotros. Nos enseña las cosas que habrán de venir con el fin que nosotros podamos prepararnos, ser diligentes. Digan conmigo, disciplinado. El creyente tiene que ser disciplinado. El cuerpo nunca quiere. El cuerpo siempre quiere hacer lo que el cuerpo quiera hacer, pero el creyente tiene que ser disciplinado. Es sumamente importante. Amén. Seguimos con el versículo 7 y dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Esto también es muy interesante. Como dije, este pasaje es muy interesante, cómo nos educa de cómo Dios nos guía en su plan para nuestras vidas. Primeramente vemos que Dios le dice a Pablo que ya va en viaje, no es Asia. Pablo dice debe ser Bitinia,
no es Betinia. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo también guía cerrando puertas. Amén. A veces nosotros suponemos que si estamos conectados con el Espíritu Santo nada más nos va a decir, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y a veces puede ser así, pero no siempre. Yo tengo mi opinión, porque aquí fue así, fue como decir un proceso de eliminación. Miren, Pablo era mucho más discernido espiritualmente que tú y yo. O sea, mucho más. Y si Pablo sale y no está seguro y Dios le va diciendo que no es ahí, ¿cómo quedará a nosotros? A veces Dios guía por un proceso de eliminación. Nosotros vemos que aunque Dios sabe todas las cosas, muchas veces nos guiará por un proceso de eliminación. Porque eso muestra que estamos buscando de Dios. Pablo fácilmente pudo haber dicho, bueno, si no es Asia, yo no sé. Yo voy a regresar a Jerusalén. Si Dios tiene algo conmigo, me va a decir allá. No sé, me equivoqué. Igual le pudo haber dicho después que Dios le dice no a Betinia. Pero ¿por qué no me dice dónde es? Porque Dios quiere que nosotros busquemos. Dios nos llama a tomar paso de fe. La Biblia dice que tenemos que andar por fe. Si yo sé todos los pasos que yo tengo que dar, no es andar por fe. Y muchas veces Dios te dice un solo paso con el fin que tomes ese paso, que des ese paso y después te dará el siguiente paso. Y si tú le niegas a Dios eso, si tú dices, no, tú me dices paso 1 a 10 y yo lo hago, nunca harás la voluntad de Dios. Pero si tú estás dispuesto, como Pablo, quizá lo pudiera ver como fallar, decir Asia no es Asia, vamos para Betinia, no es Betinia. Pero Dios te va a mostrar si sigues insistiendo en hacer su voluntad. Amén. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Samuel, le dijo que se fuera para la casa de Isaí a ungir uno de los hijos de Isaí. Pasa el primero, creo que se llamaba Eliab. Samuel decía que tiene que ser él, ese tiene cara de rey. Y el Espíritu Santo decía, no es él. Pasaron, creo que fueron 7 hermanos. Y el Espíritu Santo decía, no es este, tampoco ese, tampoco es. Hasta que se acabaron. Entonces Samuel le pregunta a Isaí, pero seguro que no tienes otro hijo por ahí. Bueno, hay uno ahí en el campo, búscalo. Y fue él. ¿No lo ves mucho más eficiente, si quieres decirlo así? Solo para decirle, Samuel, hay un muchacho que yo quiero ungir, está en el campo, un hijo de Isaí, se llama David, estará en el campo. Para mí sería mucho mejor así. Pero ¿por qué Dios no le dijo así? Porque no le plació. Él quería que Samuel buscara, y cuando buscaba, allí es cuando Dios le mostró de que es David. Un proceso de eliminación. Pero en el proceso de eliminación, tú tienes que tener determinación que yo voy a seguir buscando hasta que yo haya lo que es el propósito de Dios. Amén. O sea,
Algunos han escuchado de Thomas Edison, ¿no? Él inventó el bombillo, colombianos dicen bombilla, ¿no? Para el, ¿cómo se llama? El filamento del bombillo, creo que se dice. Filamento. Él intentó 10,000 tipos de materiales. Entonces él decía, bueno, yo no fallé 10,000 veces, sino que encontré, o sea, sino que busqué 10,000 formas que no funcionaba. Y a veces en la voluntad de Dios tenemos que seguir buscando. No es fallar, es sencillamente estamos intentando, estamos buscando y después de buscar Dios nos enseña su propósito. Amén. Seguimos con el versículo 8. La palabra de Dios dice aquí, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Esto es interesante aquí, o sea, ¿qué tiene que ver? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Lo que me muestra a mí es de que aun cuando no fue en Asia, aun cuando no fue en Bitinia, ellos seguían buscando. Entonces, la dirección se revela en el camino. Tú no solamente puedes estar acostado en la hamaca esperando que Dios te guíe. Dios guía a los que están ocupados buscando su propósito. Y cuando ellos insistían, no en su voluntad, sino en la voluntad de Dios, Dios les mostraba en el camino cuál fue su plan para sus vidas. Hay un dicho que dice que Dios no guía carros estacionados. O sea, y lo que significa es que cuando solo estamos sentados esperando, haciendo nada para Dios, muchas veces no vemos su mano en nuestras vidas. Pero es mucho más fácil ir en un sentido, en el sentido equivocado, buscando la voluntad de Dios, porque el GPS te puede decir, da vuelta en U. Voy a dar la vuelta en U. Es necesario que el hombre pueda caminar, y cuando nosotros caminamos en el camino, veremos la mano de Dios y veremos la dirección de Dios. Amén. Yo digo que Dios, el Espíritu Santo, tiene similitudes de un GPS. Porque yo no tengo que entender dónde yo estoy, yo solo tengo que seguir las direcciones. Yo no tengo que entender todo lo que viene en el futuro. Yo no tengo que entender todo lo que está pasando. Yo solo tengo que tener fe y tomar pasos de fe, siendo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Yo me acuerdo, fue la primera vez que el GPS estaba en los teléfonos, hace muchos años. Y yo me acuerdo que estaba manejando de donde soy yo, del estado Ohio, y yo iba manejando para Florida. Y mi papá me llama, y mi papá me dice, ¿por dónde andas? Y le dije, no sé. No, pero quiero decir, ¿en qué estado estás? Le dije, tampoco tengo idea. Me decía, pero si no sabes dónde estás, ¿cómo vas a llegar a tu destino? Le dije, bueno, lo que pasa es que hay algo que se llama GPS y yo lo tengo en el teléfono y me dice para dónde voy, y yo solo sigo donde me avisa, y por eso yo no sé. Y es tan hermoso la dirección del Espíritu Santo, porque a veces en esta vida no tenemos las respuestas de todo lo que nos está sucediendo.
no entendemos por qué estamos aquí, por qué estamos en esta situación. Pero si estamos conectados con el Espíritu Santo, eso quita todo el estrés del viaje. Quita todo el estrés. Eso fue como el chiste de yo jugando ajedrez con Diomedes. O sea, yo viendo el teléfono de mi amigo, me quitó todo el estrés de la partida. Y Dios nunca te haya dicho, tú tienes que entenderlo todo. Dios solamente nos dice, ten fe en mí, sigue dando los pasos que yo te doy y yo estoy contigo. Yo me acuerdo cuando, eso sí fue una trauma para mí, cuando hacíamos viajes con mis padres, mi papá a veces se perdía en aquel tiempo. Y mi papá es un señor poco picado, ¿verdad? Él se pica por lo que sea. Entonces él le dice a mi mamá, agarra el volante, porque él está perdido. Y él va sacando el mapa así, grandísimo, viendo. Y yo siempre estoy como que, ay, si alguien da un frenazo allá, o sea, con el volante no se hace nada. Pero hoy en día todos tenemos el Espíritu Santo, el GPS dentro de nosotros. Y todos nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo y eso quita todo el estrés que hay en esta vida. Hay dificultades, hay estrés, pero Jesús decía confiar porque estoy con ustedes. Qué promesa tan hermosa, qué alivio que yo solo tengo que reconocer a Él en todos mis caminos. Qué hermoso que yo no tengo que inventar nada, yo solo tengo que seguir lo que son sus instrucciones para mi vida. O sea, yo no sé de ti, pero a veces si uno no se apoya en el Espíritu Santo, el estrés de esta vida es demasiado. Porque cuando tú comienzas a confiar en ti mismo, dejas de confiar en Dios. Y ese estrés es demasiado para el cuerpo, para la mente. Pero Dios te dice, no es con tu fuerza, es con mi fuerza. Y yo les voy a guiar en el camino. Amén. Seguimos, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay dos cosas que quisiera decir aquí. Uno, la visión se revela a los que no se detienen. Amén. Muchas veces por la mitad del camino nos detenemos. Hay que seguir avanzando. No es Asia, bueno, no importa, es Bitinia. No es Bitinia, no importa. Vamos a seguir caminando hasta que veamos dónde es. Dios tiene un destino para tu vida. Dios sabe hacerte llegar ahí. Y no es como los planes de los hombres. El hombre dice, yo quiero ir de aquí para allá. Es como un canal. Lo del Espíritu Santo, cuando tú sigues a Él en su fluir, es como un río, va para acá, para allá. Pero en cada lado por donde va, tú sacas algo bueno de ahí. Dios es perfecto, Dios es hermoso. Tú tienes que seguir buscando de Dios. Cuando no funciona, hay que seguir buscando de Dios. Es como, por ejemplo, en un programa de sobrevivencia, es como que la gente tiene hambre. El formato es, ese es el mejor sitio del mundo. Después va de ahí a, esto está maluco aquí. Y está acostado. Y después dice, hey, yo tengo tanta hambre. Me voy a levantar, yo voy a buscar algo. Y a veces en su mente va a cazar lo que sea, pero vuelve con algo distinto.
pero ha conseguido algo porque tiene hambre. Amén. Yo no sé lo que Dios tiene para tu vida. Yo no sé lo que Dios tiene para mi vida. Hay ciertas cosas que me puede enseñar, pero yo no te puedo decir, bueno, yo veo en el futuro y en 10 años yo quiero estar en tal sitio. Yo ni sé para dónde estaré mañana. Yo estaré juntamente con el Espíritu Santo siendo guiado por Él. Yo no sé las cosas buenas, las cosas malas que puedan suceder, pero yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios siempre tiene la razón, y si Dios está conmigo, todo estará bien. Si tú sigues buscando, vas a encontrar algo. A lo mejor no es lo que esperaba, pero hasta puede ser algo mejor. El tipo que inventó el teléfono se llamaba Alexander Graham Bell. Su esposa era sorda, su mamá era sorda y sus hijas eran sordas. Él estaba buscando crear lo que un audífono para los sordos, ¿no? En aquel tiempo. No inventó lo que quería, pero inventó el teléfono. ¿Cuántos saben lo que es un teléfono? Me imagino que en aquel tiempo jamás pensaría que llegaría a ser así. Pero lo que quiero decir es que cuando nosotros buscamos de Dios, vamos a encontrar algo. Vamos a encontrar algo mejor de lo que esperábamos. Mejor. Muchos inventos. Yo siempre pensé que la palabra inventor, ¿no? Yo siempre pensé que era algo positivo, ¿no? Y cuando llegué a Venezuela, la gente decía, no, ya ni sí inventor. Y yo pensé que inventor era algo positivo, ¿no? Pero muchos de los inventos que se han inventado ha sido por falla. Estaba intentando inventar otra cosa y sin querer inventaron la Coca-Cola, el teléfono, el microondas, penicilina, algo así, antibiótico, ¿no? Les estaba probando, yo sé que no se dice así, pero estaba probándolos a ver si estaban escuchando. Muchas cosas han sido inventadas sin querer. Pero ¿qué había? Había un hambre con el inventor que siguió buscando hasta encontrar algo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios tiene planes impresionantes para nuestras vidas. Son mejores que nuestros pensamientos, son mejores que nuestros planes. Yo no sé ni para mí lo que estaré haciendo, pero sé que si yo sigo buscando con hambre, yo voy a conseguir algo bueno. Y no debemos hacer caso de la gente que dice que no se puede. Amén. La segunda cosa que quiero decir con este versículo: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. La segunda cosa es, no es invento si eres guiado por el Espíritu Santo. Amén. Yo he analizado mucho la Biblia y me cuesta conseguir dirección de Dios que humanamente hablando tenía sentido. Y Dios nos da un paso que la gente va a decir, eso es una locura, eso no tiene sentido, ¿para qué vas a hacer eso? Pero nosotros, como dije con el GPS, si Dios nos dice que crucemos aquí, crucemos ahí. Si sentimos que no vamos bien, ¿para dónde voy? Cuando Dios le dijo a Abraham,
de salir de su tierra y su parentela. En Hebreos 11:8 dice que Dios no le dijo para dónde iba. Eso es una locura. O sea, Dios le dice que saliera y no le dio el destino. ¿Por qué? Por lo mismo que no le dijo a Pablo dónde era al principio. Por la misma razón que Samuel no sabía cuál hijo de Isaí fue el último. Porque Dios quiere que busquemos. Hay un principio en la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, lo primero que dijo a Jesús fue: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Eso debe ser algo a diario. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y Pablo estaba dispuesto a entregar su vida completa. De hecho, fue decapitado. Todos ellos. Pedro fue crucificado al revés, boca abajo. Todos fueron matados. El único que quedó fue Juan. Intentaron quemarlo con aceite hirviendo y no se quemó. Lo sacaron, lo pusieron en la isla de Patmos y ahí tuvo la visión del Apocalipsis. Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Tiene que ser algo no solamente una sola vez. Si Cristo entró en tu vida, pregúntale: ¿qué quieres tú que yo haga? Ya Cristo dio su vida por nosotros. Ahora nos toca dar la vida para Él. Jesús, ¿qué quieres tú que yo haga? Eso es algo hermoso. Si tú dejas de decirle a Dios: Dios, yo deseo esto, mi sueño y conquistar es esto, yo quiero que tú hagas esto. No, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? No mi voluntad, sino la tuya. Dios te va a mostrar. Yo digo que pienso que a veces no nos acercamos a Dios en oración porque a veces pensamos: ¿qué tal si Dios me dice que hacer algo que no quiero hacer? Eso te va a detener en toda tu vida. Si tú dices sí para todo, pero no para esto, eso te va a estancar espiritualmente. Tienes que decir: hasta mi propia vida, Dios, aquí estoy. Esta es tu vida, esta es tu boca, esta es tu mente, estos son tus pies. Aquí estoy. Dios tiene un plan impresionante y no solamente para los que predican. La Biblia habla de que todos formamos el cuerpo de Cristo. Dios tiene algo impresionante para la vida de cada uno, pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Que me digan qué hace falta. Dirección. Hambre, búsqueda, entrega. Y si no tenemos eso, si yo no tengo hambre, yo no voy a salir de la casa. Pero en el momento que yo tengo hambre para buscar la voluntad de Dios, Dios te va a guiar. Pero si no tienes hambre, yo sé que es un ejemplo horrible, pero y lo he usado, pero lo que consumen, ellos tienen un deseo de consumir. Ellos no dicen: bueno, la droga aumentó. Ellos no dicen: bueno, ella de noche. No dicen: bueno, está haciendo daño a mi cuerpo, a mi familia. Ellos buscan lo que quieren porque tienen un deseo. ¿Qué tal si pusiéramos ese deseo para hambre de Dios? Que no importa que sea tarde, voy a orar. No importa que sea la mañana, voy a buscar de Dios. No importa, yo voy a dar cuando yo no quiero dar. Yo voy a entregar mi vida por completo a Dios. Amén. Último punto aquí. Aquí dice algo impresionante.
Versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida, digan enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, esto es algo importante. Si el Espíritu Santo te enseña las cosas que habrán de venir y te preparas, estarás plenamente convencido que eso es de Dios cuando esa puerta se abra. Pero si no estás prestando atención, no te darás cuenta. Será como las puertas de un ascensor. Se abren y si tú no estás seguro, te quedas afuera y se va. Se monta otra persona para hacer lo tuyo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. La revelación exige respuesta inmediata. Enseguida, no dijeron, bueno, vamos a tomar un mes libre, vamos a seguir orando por esta causa. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Mucha gente dice, el tiempo de Dios es perfecto y es como que, bueno, no voy a hacer la voluntad de Dios todavía porque voy a esperar. La puerta se abrió, vamos, procuramos inmediato, vamos. ¿Por qué? Porque estaban buscando tanto tiempo que cuando la puerta se abrió estaban dispuestos y listos para pasar. Yo no lo entiendo. Abraham, la Biblia dice que Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Y muy de la mañana se fue a sacrificar a su hijo. No lo entiendo. O sea, eso hubiera sido algo bueno para decir, vamos a orar algún tiempo, vamos a averiguar bien. Yo creo que mañana no es un buen día, mucho menos muy de la madrugada. Creo que la semana que viene vamos a postergar esto hasta que me enseñen una señal. Inmediatamente Abraham decía, yo sé que tú eres Dios y lo puedes resucitar, dice la Biblia. ¿Qué dijo Abraham? Si eso es lo que tú quieres, yo estoy dispuesto, vamos pues. Eso es impresionante. Miren, no hay fracaso siendo tú y yo guiados por el Espíritu Santo. No hay fracaso siendo tú y yo guiados por el Espíritu Santo. Si tú intentas hacer algo para Dios y no funciona, no importa. Es preferible ser como Pedro, que por lo menos tocó el pie con el agua, caminó algunos pasos, que nada más estar ahí en la barca mirando. Si Dios te dice, ven, no hay que tener miedo, porque si tu fe falla como la falló de Pedro, su fe falló, Jesús te saca de ahí. No hay fracaso. Me dice, pero y la gente critica. O sea, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos saben que hay mucha gente chismosa? ¿Sabe cuántos decían antes de mí? Hasta pastores, eso parece mentira. Decían, no, ese gringo va para esas montañas y baja perico por allá. Y ellos decían, ¿para qué más va a esas montañas para hacer eso? Entre más pequeño el pueblo, más chismes hay, ¿verdad? ¿Por qué la gente tiene que hablar tanto? Entonces uno se compra una Vera, una moto maluca. No, ese está metido en cosas raras, ¿verdad?
La gente te va a criticar lo que sea que tú hagas. Haz la voluntad de Dios. Me parece muy interesante María, la hermana de Marta, porque Marta condenó a María y Jesús la justificó. Después, Marta y María, con Lázaro, su hermano, estaban con Jesús. Y María rompe el frasco de perfume, derrama el perfume y los discípulos, los apóstoles, criticaron a María. Y Jesús la justificó. Yo no sé de ti, pero a mí no me interesa lo que la gente hable de mí, porque la gente habla. Yo preferiría estar bien con Dios y que la gente hable mal, que ser como Saúl, que decía, yo no hice lo que Dios quería porque yo temía al pueblo. ¿A quién le interesa del pueblo? Hay que temerle a Dios, no al pueblo. Yo preferiría que la gente me condene y que Cristo me justifique. Jesús decía, bienaventurado cuando hablen mal de ti. Yo no tengo que justificarme delante de la gente. Yo solamente tengo que hacer la voluntad de Dios. Y si alguien me critica, Dios se encarga de eso. Yo solamente tengo que buscar agradar a Dios y no a los hombres. La gente habló mal de Jesús. La gente crucificó a Jesús y era perfecto. ¿Cuánto queda en nosotros que no somos perfectos? Si yo me justifico, los demás me condenan. Culmino con un chiste, perdón. Siempre tengo que culminar con un chiste. Una vez yo estaba leyendo un libro muy bueno. Se llama Cómo ganar amigos e influenciar personas, algo así. O sea, muy, muy hermoso el libro. Es como un libro que da forma práctica de cómo amar a los hermanos. Casualidad, sin exagerar, esa mañana leí el autor, Dale Carnegie. Él decía que si yo me justifico, la gente me condena. Pero si yo me condeno, la gente me justifica. O sea, y él daba mucho ejemplo y yo decía, wow, eso es verdad. Yo estaba manejando. Esto es verdad, o sea, no estoy exagerando en nada. Yo estaba manejando, había un carro delante mío y yo estaba detrás, obviamente. El policía nos detuvo a los dos. El primero, ¿sabe cómo es la gente? Comenzó a ofender, a maldecir, decir que todos ellos eran ladrones y remolcaron su carro. Entonces después me tocaba a mí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entre el libro y el mal ejemplo de ese tipo que ya está a pie, no voy a decir nada. Entonces, ¿sabes qué? Papeles del carro, licencia, carta médica, seguro, no sé qué, de todo, buscando cosas. Yo siempre estaba diligente para hacer diligencia de todos esos documentos porque me daba como pánico esa gente. Pero no se pudo porque ellos decían que no había materiales. Hasta yo puedo imprimir eso. Pero no había la carta médica. Entonces el policía decía, bueno, licencia pero está vencida la carta médica. Y yo me acordé de qué pasó con el otro y me acordé de lo que leí hoy en la mañana, que si me justifico me condena, si yo me condeno, él me justifica. Esto es verdad. Entonces, en vez de decir,
no hay materiales, ¿qué hago yo? Porque yo buscaba, no estaban sacando eso. Él me dice, bueno, la carta médica está vencida. Entonces yo dije, es verdad, yo merezco una multa por el libro, ¿no? Entonces el tipo me mira y dice, pero si no hay materiales, me dice, me está justificando, ¿verdad? Bueno, pero, o sea, hay que ser diligente y no fui. Y, chavo, pero ¿cómo vas a sacar algo que no se puede sacar? Me dijo, no, vete, está bien, no pasa nada. Yo no tengo que justificarme. Yo solo tengo que hacer la voluntad de Dios. Dios se encarga de lo demás. Yo temo a Él y no a la gente. Yo hago su voluntad y Dios me bendice. Dios nos guía en el camino. Amén. Si tú necesitas claridad en tu camino, levanta la mano. Si tú estás buscando de Cristo Jesús, si en este viaje tú necesitas claridad con tu GPS, levanta la mano. Por favor, que pasen por aquí, los que tienen la mano levantadas, pasen por aquí. Hermana Mari, yo quisiera orar por todos, si no te levantas. Amada iglesia, es tiempo de cumplir con tus diezmos y tus ofrendas. No se trata del dinero, se trata de tu corazón. La Biblia nos enseña en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Dios no necesita nuestro dinero. Él quiere nuestra obediencia, nuestra fe y nuestro compromiso. Cuando damos, estamos diciendo, Señor, confío en ti más que en mis recursos. Así que hoy te invito a que des con alegría y con fe, porque cuando sembramos en el reino, siempre cosecharemos más de lo que imaginamos. Para cumplir con tus diezmos y ofrendas, existen 2 métodos. Frente a ti puedes encontrar sobres si deseas hacerlo en efectivo. Y en pantallas podrás ver nuestro Zelle si te gustaría dar de forma electrónica. Tu generosidad impacta vidas. Gracias por bendecir esta casa. Hola, queremos tomar este tiempo final para darte las gracias por ser parte de esta conexión en línea. Si llegaste hasta este punto, gracias, te damos por acompañarnos. Aunque estás a la distancia, eres parte de esta gran familia. Si te gustó esta palabra, compártela con alguien, envíale el link a otra persona para que también pueda ser edificada con la palabra de Dios. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @nuevavida_Dallas. Allí también podrás ver contenido que edifica nuestras vidas. También podrás estar pendiente de todas las actividades que estamos haciendo como iglesia. Así que gracias nuevamente, bendecimos tu vida. Deseamos que durante esta semana Dios pueda acompañarte y que juntos podamos seguir creciendo. Dios te bendiga.